89. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Y también ahorita el Señor nos hablaba, ¿verdad? Clama a mí, yo te responderé. Y como dice Jeremías 33:3, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Amén? Es una promesa muy hermosa, hermano, y es todo un reto para el creyente, para el Hijo de Dios. Amén. Clamar, aprender a clamar a Dios para que Dios se revele a nosotros, ¿verdad? El Señor decía ahorita también: quiero revelarme a ti, quiero enseñarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es algo importante dentro de nuestra vida. Y antes de continuar en lo que estamos viendo con la situación de los hijos, pues quiero decirte algo en lo cual Dios ahorita ponía énfasis en mi corazón. Y fíjate cómo la palabra de Dios nos muestra cosas en las cuales nos va enseñando cosas. Amén. ¿Qué fue lo que hizo Dios en el Edén? ¿Qué hizo Dios? Bueno, antes del Edén, ¿verdad? Preparó un lugar especial. ¿Y quién iba a meter ese lugar? El Edén. Adán y Eva. Hijos de Dios, ¿verdad? Como dicen algunas de las genealogías. Adán, hijo de Dios. Aleluya. Entonces, una de las cosas que podemos ver en el libro de las semillas, en el Génesis, es como Dios preparó casa para sus hijos. Amén. Bendito es el Señor. Y después nos vamos al Nuevo Testamento, en los Evangelios, donde vemos al Señor Jesucristo, que en una ocasión menciona, ¿verdad?, a la mujer sirofenicia: no me es permitido echar el pan de los hijos a los perrillos. Y en otra ocasión menciona el Señor Jesucristo: yo he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. Y en otra ocasión a sus discípulos les va a mencionar y les dice: vosotros me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en primer lugar, en Samaria, ¿verdad? En Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Pero ¿cuál es el primer lugar que él menciona? Su pueblo, su casa. Amén. Y si tú te puedes dar cuenta en varios ejemplos, algo de lo que Dios hizo y es más manifestado, hay varias veces que manifiesta Jesús este tipo de pensamiento. Dios está encargado ¿de qué? De su casa. Amén. Por eso te mencioné todos estos versículos. Y algo importante que Dios está en este tiempo tratando con nosotros. Si tú recuerdas una profecía de los últimos profetas del Antiguo Testamento, hay una profecía que dice: yo haré volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. ¿Qué está Dios trayendo? Una restauración a nuestra casa. Amén. Amén. Y entonces podemos ver que hay un énfasis de parte de Dios en ese asunto de la casa de los nuestros. Hay un énfasis de Dios hacia nosotros en cuanto a lo que debe de ser una prioridad de nuestra vida. Debe de ser nuestra casa. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Es importante esto. ¿Por qué? Porque aún si tú lo ves en la situación ministerial, bueno, no quiero alargarme mucho en ese punto, pero hay una diferencia lo que es el ministerio mayor y lo que es el ancianato. El ministerio mayor, Jesucristo es el que lo da. No depende del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y después también la misma palabra hace una cita acerca de ¿dónde era el defraudador? De Jacob y de Saúl. Y dice que aunque Saúl salió primero, ¿verdad?, el otro hermano salió pegado de su calcañar, de su tobillo, de Saúl. Y no dependiendo de cómo estaba escrito, ¿a quién le fue dada la primogenitura? A Jacob. Amén.
Gloria a Dios. Entonces, en algunos pasajes la Biblia nos va a mostrar que dentro de lo que es el ministerio mayor, no es el asunto de quién puede o de quién es o de qué tiene, sino de Jesucristo, que es el que llama. Amén. Y podemos ver el ejemplo de Pedro. Fue el primero que fue establecido por el Señor en el ministerio pastoral, ¿verdad? En aquel lugar donde se encontraban, después de que Jesús había muerto, los discípulos del Señor, los apóstoles, estaban en una barca y estaban pasando toda la noche queriendo pescar y no pescaron ni un resfriado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era figura de que ellos se habían regresado al mundo y ya no era parte de ellos la situación del mundo. Pero cuando viene Jesús y empieza a darles algunas instrucciones desde la playa, entonces Juan, el discípulo, dice: es el Señor. E inmediatamente Pedro se echa a la mar, ni siquiera espera que la barca se acerque y empieza a nadar para acercarse a la playa. Y cuando llega a la playa, el Señor tiene provisión para él. Y una de las cosas que ustedes ya conocen, va a mencionar a Pedro: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y 3 veces hace mención esto el Señor. Y ahí lo está estableciendo en el ministerio mayor del pastoral. Aleluya. Pero vemos la situación de lo que es el ancianato. El ancianato ya no depende de Cristo, no es Cristo quien va a llamar. La palabra de Dios dice en Timoteo, dice que el que anhela obispado buena obra desea, sí, pero menciona un conjunto de requisitos, pero esto es para el ancianato, no para el ministerio mayor, sí, porque hay una diferencia. El ancianato, cualquiera puede anhelar participar del gobierno de la iglesia a través del ancianato, pero hay requisitos, ¿sí? Y uno de los requisitos, hermano, que es, todos son importantes, pero lo quiero recalcar porque estoy hablando de la casa, algo que dice en la cuestión del ancianato, no en el ministerio mayor, en el ancianato, dice que sepa tener a sus hijos en sujeción y que gobiernen en su casa. Y hace otra mención, porque ¿quién podrá gobernar la casa de Dios si no supo gobernar su casa? Pero esto es para los ancianos, no para el ministerio mayor. Amén. Y entonces a veces cuando estoy yo meditando, cuando escucho que dicen es que ya fue doblemente casado, no puede estar en el ministerio. Y no dice la Biblia también que el que no gobierne bien su casa, ¿cómo gobernará la iglesia del Señor? Pero ese pasaje no lo menciona. Y habría muchos en el ministerio del pastorado que tendrían que renunciar, si es que el ancianato fuera juntamente con el pastorado. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces es algo importante dentro de la palabra de Dios que nosotros debemos entender. Y entonces en la gobernación del ancianato, algo importante del ancianato, algo importante que tiene que haber es que los que anhelan el obispado deben de saber y tener la experiencia de saber gobernar su casa con la sabiduría que Dios les ha dado. No el ministerio mayor. Sí, porque vemos un Pedro que tuvo Pablo lo tuvo que reprender públicamente porque simulaba a Pedro. ¿Sí? Cuando estaba con los judíos se comportaba como judío y quería aplicar las leyes judaicas. Cuando estaba con los gentiles se volvió un gentil, con los creyentes, y quería caminar con ellos en la gracia. Y viene Pablo y lo reprende públicamente. Vemos que el carácter de Pedro aún todavía no estaba establecido al 100%. Vemos también en el apóstol Pablo, tuvo el Señor que poner un demonio que lo abofeteara cada vez que él quería ensoberbecerse o enorgullecerse a causa de las grandes revelaciones que Dios le había dado. ¿De qué pecaba Pablo? De soberbia y orgullo. Pero era un ministerio que Dios les dio, en el caso de Pablo, el apostolado. ¿Sí me comprenden? Entonces estoy haciendo la diferencia. Entonces es importante
que con todo esto que yo les estoy hablando es importante que cuidemos nuestra casa, hermano. Digamos, dentro de las prioridades, el primer ministerio es ministrar a Dios, servirle a Él, ejercer nuestro real sacerdocio. Pero otra de las cosas que son importantes es cuidar nuestra casa como sacerdotes. ¿Sí? Estar intercediendo, como les he dicho, estar intercediendo incesantemente por cada uno de nuestros hijos para que Dios esté operando en su corazón y que Dios pueda revelarse a ellos a través de un corazón contrito y humillado, y ellos voluntariamente anhelen regresar al Señor. Y no solamente regresar, sino servirle. Aleluya. Entonces es importante que estemos, hermano, es una parte importante dentro de la obra de Dios, ¿sí? Antes que la iglesia es nuestra casa, ¿sí? Pero dijo Jesús, ¿verdad? Es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Pero algo en lo que tenemos que poner ese énfasis es en nuestra casa. Aleluya. Cada quien sabe cómo está la situación familiar en cuanto a la esposa, en cuanto a los hijos, pero algo de lo que nosotros como varones de nuestra casa debemos estar haciendo continuamente es orando, intercediendo por nuestros hijos, por nuestra esposa. Aleluya. Para que a través de la revelación de Dios nos dé sabiduría como varones y de esa manera poder saber en qué momento qué tenemos que decir o qué tenemos que hacer. Amén. Y que esto sea para edificación de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos, ¿sí? Y no dejarlo eso a un lado, sino tener un énfasis sobre esto, porque Dios tiene un énfasis sobre esto. Aleluya. Y de esa manera los varones que vengan y estén ministrando a Dios y estén participando del gobierno, no den lugar a que el diablo pueda estar tratando de derribarlos, ¿verdad? Porque si vemos, ¿verdad?, aún ministrando a Dios y queriendo servir a Dios, como hasta en el mismo compañerismo de los creyentes hay ataques, hay juicios, hay señalamientos. Pues ¿qué será de Satanás, verdad? Está buscando continuamente algún lado flaco para podernos derribar. Entonces es importante todo esto, hermanos. Amén. Debemos estar orando por las casas de nuestros hermanos. Debemos estar orando por cada familia, por los hijos de los hermanos. Tú a veces te das cuenta cómo es tal vez el hijo de algún hermano, ¿verdad?, alguna hija, ¿verdad? Y dices, no, pues esto no es conforme a Dios. Eso está mostrado para que tú y yo estemos intercediendo los unos por los otros, intercediendo para que Dios toque el corazón, se pueda revelar Dios, y de esa manera hay un conocimiento más profundo de Dios, de tal manera que ellos voluntariamente se rindan a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es algo importante dentro de nuestras vidas. Ok, gloria a Dios. Entonces estábamos viendo, ¿verdad? Estábamos viendo dentro de la palabra de Dios cómo es que el Señor va a manifestar la manera en que tenemos que instruir al niño en su camino para que cuando sea viejo no sea parte de él. Amén. Vamos a buscar busquen por favor Timoteo. Segunda de Timoteo 3:16 y 17, ¿verdad? Y dice aquí: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. ¿Ya lo tenemos? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí encontramos una estructura la cual nos va a llevar a saber cómo instruir a los hijos, ¿verdad? Y entonces la primera palabra que vimos fue la palabra. ¿Cuál fue la primera palabra que vimos en esta estructura? En la estructura de 2 de Timoteo 3:16.
No se sientan mal, hermanos, ¿eh? ¿Qué creen? Les voy a contar algo. El hermano, nuestro hermano Gil, pastor de esta iglesia, tuvimos la comida de matrimonios, no sé, y estaba dando su explicación, su predicación, y yo estaba poniendo atención, pero me sentía yo muy cansado, hasta los ojos se me cerraban por momentos. Y pude estar del lado de ustedes. Entonces el hermano después nos pregunta, a ver, vamos a hacer un resumen. ¿Cuál fue el primer punto? Y yo me quedé así. Y me acordé, dije, así es de sentir los pobres hermanos cada vez que les pregunto y no saben qué decir. Entonces no se preocupen, hermanos, ¿ok? Gloria a Dios. Nada más traten de ver los videos para que puedan estar constantemente aprendiendo de esto para que podamos llevarlo a la práctica. ¿Amén? Gloria a Dios, bendito es el Señor. Ok, entonces la primera palabra que encontramos ahí es para enseñar. Y hablamos acerca de la enseñanza, que es una instrucción, ¿verdad? Es una disciplina que se lleva a cabo. Y hablamos acerca de la enseñanza. La enseñanza, hermano, debe de ser teórica, debe de darse instrucciones acerca de qué hacer, pero también debe de ser práctica. Amén. Debemos de dar el ejemplo a nuestros hijos, cómo se hacen las cosas, cómo es que se debe de tomar la instrucción para llevar a cabo lo que se les enseña. Amén. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Algo de lo que yo noto y lo hago como una referencia, no es un juicio, es una referencia. Veo que en muchas iglesias se enseña mucha doctrina, mucha palabra y palabra y estructuras y doctrinas y una serie de cosas. Pero algo de lo que yo he notado que carece en la iglesia en general es de la instrucción en práctica. Amén. Eso es muy importante, ¿sí? La instrucción práctica que debe de haber dentro de las iglesias para que los hermanos sepan cómo moverse. De esa manera, cuando se van a enfrentar a alguna situación, ya recibieron la enseñanza práctica, pero también ya recibieron la enseñanza teórica, pero también en el ejemplo van a ver cómo se hace. Amén. En una ocasión, espero no perderme, me recuerdan dónde me quedé. En una ocasión yo iba en la iglesia bautista, era yo un nuevo creyente, chiquito. Y ahí en la iglesia bautista tradicional, pues en donde yo iba, no acostumbraban a hablar de demonios, ni de los dones del Espíritu Santo, ni de cosas así. Entonces, pues ya estaba ignorante totalmente de la situación demoníaca o de cómo había gente que estaba posesa de demonios. En una ocasión me toca estar con un amigo del barrio, desde los que andábamos ahí tomando. Yo ya me había convertido y él todavía no se convertía. Y entonces lo encuentro y estaba tomando y me dice, acompáñame a mi casa para que me sigas hablando de la Biblia. Dije, gloria a Dios, bendito sea tu nombre. Y ya entramos a su casa, pero me dice, no, vamos allá arriba a mi cuarto. Y ya como que ahí me pareció algo medio raro, como que olía yo algo extraño. Y vamos y subimos, hermano, y nos metemos a su cuarto. Y cuando entramos a su cuarto, empieza a cambiarle la voz. Y ya, dice que los pelitos se me paraban, ¿no? Y entonces dice, ahorita lo voy a matar, y a ti también. Y era un hombre grande, así, más alto que yo, gordito, así, chonchito. Y hermano, yo sin saber absolutamente nada, lo único que hacía era agarrar la Biblia y así como que se la quería enseñar, pero él se burlaba de mí, ¿sí? Y entonces agarré y empecé a leer la Biblia y él agarró una corbata y lo quería matar. Y se lo voy a matar. Bueno, estaba yo en una situación tan conflictiva, hermano, porque yo no sabía nada que hacer. Entonces, para ese tiempo, mi mamá iba al centro de fe ahí en Atzapán. Y conocí yo a algunos hermanos de ahí del centro de fe de Atzapán. Entonces ya fui y les dije, hermanos, tengo este problema, yo la verdad no sé de esto de lo demoníaco, no sé absolutamente nada. Y dice, está bien, hermano, vamos a acompañarlo, nosotros vamos a ir. Y entonces vamos, hermanos, yo voy con ellos y entramos a la casa de este muchacho. Ya para eso ya no estaba en la casa de sus papás, él estaba con su esposa y sus hijos. Y la hermana nos decía, ay, traten con él porque trae un cuchillo y nos quiere pegar y cosas así.
Y pues yo así, hermanos, así con miedo, porque yo no sabía ni cómo actuar. Entran los hermanos y les dice el demonio, dice, ¿ustedes quiénes son? Se empieza a decir, ¿no? Dice, tú no sabes quiénes somos, ¿verdad? Pero nosotros sí sabemos quién eres tú. Y en el nombre de Jesucristo te vas a largar en este momento. Y empezaron a orar, hermano, y ese muchacho estaba en la cama, se tiró al suelo, se hincó, empezaron a reprender al demonio y salió el demonio de él. En ese momento, hermano, yo viendo todo eso dije, así de fácil es. ¡Qué padre! Dije, en la primera que se me presente un endemoniado, lo voy a practicar. ¿Sí? Pero ¿sabes qué fue? Sin tanta doctrina y sin tanto movimiento y sin tanta estructura, ¿qué fue lo que me dio luz? El mirar cómo se echaba un demonio de una persona. ¿Sí me entiendes? Sí. Es importante la instrucción práctica. Cuando la gente mira, cuando la gente ve las cosas que está creyendo y en las cuales son instruidos, esas imágenes se les quedan en su mente, en su corazón. A mí me quedó tan claro, hermano, que nunca se me olvidó. ¿Sí? Y hasta cuando estaban los demonios era el primero que le brincaba, porque decía, pues, es que es en el nombre de Jesús, Él lo hace. Ya después me enseñaron Marcos 16, 18, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y entonces dije, pues está fácil, yo no soy, es Jesús. Sí, y yo veía la situación y el resultado de lo que yo había aprendido prácticamente, porque jamás recibí la doctrina de cómo echar fuera un demonio. ¿Sí? Entonces, hermano, con eso quiero decirte que es la manera en que nosotros o los niños pueden aprender, también los adolescentes pueden aprender las maneras en una manera más didáctica, más real, más consciente de cómo son las instrucciones y cómo tienen que hacer las cosas. Por eso es importante darles el ejemplo, como les ponía el ejemplo de barrer. ¿Amén? Sí. Entonces tiene que haber una instrucción teórica, pero también tiene que haber una instrucción práctica. Dar el ejemplo a los hijos de cómo se hacen las cosas. ¿Amén? Gloria a Dios. Bueno, que nos quedamos. Entonces, la siguiente palabra de aquí de segunda de Timoteo, ¿cuál es la siguiente palabra después de enseñar? Redarguir, ¿verdad? Y esta palabra en el griego es la palabra elenco, significa convencer, refutar, reprender. ¿Sí? Redarguir significa convencer, refutar, ¿sí? Reprender. ¿Sí? Muchas de las veces cuando se ha enseñado, el aprendiz a la primera enseñanza práctica no aprende. Generalmente así nos pasa a todos. ¿Sí? No aprendemos, pero entonces tiene que venir un redarguir. ¿Qué tiene que venir? Un convencimiento de lo que tú estás enseñando, porque a veces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede ya más con los adolescentes? Es más remarcado. ¿Qué sucede cuando les enseñas algo? Y les dices, no, mira, esto es así, y así, y así. ¿Cuál es su manifestación clásica de los adolescentes? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué se hace esto? ¿Y por qué lo tengo que hacer? ¿No? Y la clásica, ¿no? ¿Y por qué mi hermano no y yo sí? Ajá. Suceden cosas desde ese tipo. Entonces es cuando va a venir el redarguir. ¿Sí? Va a venir otra situación de instrucción en lo cual vamos a llevar a convencimiento. Y para poder llevar a una persona a convencimiento de lo que es correcto, ¿qué necesitamos? Con alguien que dice, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué yo? ¿Tener autoridad? ¿Perdón? ¿Tener autoridad? Sí, pero más que la autoridad, antes de eso ser diplomáticos, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, enseñar. ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que convencerlos de que lo que les estamos instruyendo es para su bien. Y eso de convencerlo, hermano, es algo complicado. ¿Sí? Porque al niño cuando está pequeño le dices, te sientas ahí. Y no estás, mira, te sientas porque tienes que sentarte. Ahora, hay niños excepcionales, ¿no? Que son hiperactivos, ¿no?
Pero generalmente a un niño le dices, siéntate y se acabó. El niño no te pregunta, ¿pero por qué? Bueno, en este tiempo sí, ya, porque la cosa está bien. ¿Ok? Pero bueno, un niño normal se sienta ahí. ¿Sí? No sé, por ahí escuché una historia de que a alguien le dijeron, siéntate ahí, hijita. Y se sentó y la dejaron por horas ahí. Y como al niño le habían dicho que se sentara, ahí se quedó por horas, hasta que se acordaron del niño. ¿Sí? ¿Ok? Pero con un adolescente, hermano, las cosas no son así. ¿Sí? Y si salió igual de manso que su papá o su mamá, peor tantito, ¿verdad? Amén. Entonces tiene que venir un convencimiento, pero ese convencimiento tiene que venir a través de sabiduría. ¿Sí? Tiene que venir la sabiduría de Dios a nosotros para darles argumentos verdaderos de tal manera que ellos puedan ser convencidos. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría en el griego es la palabra sofía, ¿sí? Y esta palabra lo que significa es el conocimiento verdadero de la naturaleza de las cosas. Espero que lo hayas entendido. Es el conocimiento verdadero de la naturaleza de las cosas. ¿Sí? Te doy un ejemplo. Tú y yo conocemos que el aluminio es ligero, ¿verdad? Sí. Pero no sabemos por qué. ¿Cuál es la diferencia técnica, física, de un pedazo de hierro a un pedazo de aluminio? ¿Verdad? ¿Por qué utilizan el aluminio dentro de las bicicletas generalmente y malas que son de carreras? Entonces la sabiduría es saber por qué está formada de esa manera. ¿Por qué hay autos que tienen línea, les dicen línea aerodinámica? El comprender todos esos movimientos y todas esas leyes físicas tiene que ver con sabiduría. Se sabe el porqué de las cosas. Es el conocimiento verdadero de la naturaleza de las cosas. ¿Sí? Cualquiera dice, no, pues esa bicicleta es ligera. Pero viene alguien que conoce a profundidad el asunto de todo lo de una bicicleta y te empieza a decir, no, pues la rodada es de esta rodada y el grueso de las llantas es por esta razón y las verdad son diferentes los manubrios de una bicicleta deportiva a una bicicleta común y corriente. Todo eso tiene un porqué y todo eso es sabiduría. Conocen la verdadera naturaleza de las cosas. ¿Por qué es ligero? ¿Cómo está conformado en la situación, cómo se podría decir, en la situación de átomos? En la situación molecular, ¿sí? En la densidad del metal. Muchas cosas que van comprendiendo y eso es a profundidad. De tal manera que muchas de las veces, si tú te das cuenta cuando quieren vender un artículo y son conocedores del artículo, te dan una explicación. ¿Y esa explicación para qué es? Para convencerte de que compres el artículo. ¿Sí? Ya cuando tienes a tus jóvenes adolescentes, tienes que tener la sabiduría de Dios para llevarlos a la verdadera naturaleza de las cosas. ¿Por qué deben de ser así? No solamente decir, es que así digo yo y se acabó. No, mira, esto es por esto y por esto y por esto. Ya puse alguna vez el ejemplo de una de mis hijas. Un día me dijo una de mis hijas, hay un muchacho que allá afuera quiere ser mi amigo. Dije, ok, ¿es cristiano? No. Le digo, no, hija. ¿Pero por qué no? ¿Qué tiene de mal? Y ya sabes, ¿no? Y entonces le digo, mira, te voy a poner un ejemplo, ¿sí? Ese muchacho, cuando tú tengas algún problema, en primer lugar, ¿por qué quieres ser tu amigo? Pues no sé, ¿quieres ser mi amigo? No, hija. Es el primer paso para después llegar a otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿por qué va a suceder en un momento dado que tú tengas un conflicto en tu alma, que nosotros tengamos una discusión y tú vas con tu amigo y le cuentas, ¿sabes qué? Peleé con mis padres y es que no me entienden, etcétera, etcétera. ¿Qué crees que te va a decir el muchacho? Ay, Mari, ponte a orar. Obedece a tus padres, Mari. ¿Tú crees que le iba a decir eso? ¿Tú crees que le iba a decir eso? ¿Verdad que no? Sí.
Cuando tengas que platicar con él, ¿de qué vas a platicar? Él te va a platicar de los bailes, las tocadas, las briagadeces que tenga, a los bailes que fue. ¿Tú qué le vas a platicar? El culto estuvo de lujo. Fuimos llenos del Espíritu Santo. Y Dios se manifestó en una manera gloriosa. ¿Crees que va a haber comunión? ¿Crees que va a haber interrelación? No. Él es un hijo del diablo. No lo juzgo, pero es un hijo del diablo y tú eres una hija de Dios. Y entre tinieblas y luz no hay relación. ¿Me entiendes? Entonces, a través de varios argumentos verdaderos, pude llevarla al convencido. No quedó muy convencido, ¿verdad? Pero bueno, el asunto es que entendió que esas cosas que yo le decía, pues eran ciertas, ¿sí? Entonces, es un ejemplo que yo te pongo de las muchas situaciones que puede pasar dentro de tu casa, ¿sí? ¿Y por qué tienes que llevarlos al convencimiento? Porque cuando ellos no pueden entender lo que verdaderamente necesitan hacer o deben hacer, y hay una rebeldía y no quedó claro el asunto, entonces buscan allá afuera a sus gurús, al maestro que es ateo. Ese sí me entiende, ese sí me puede dar un buen consejo. A mi cuate que ha tenido experiencias de salirse de su casa y de vivir solo, a ese le voy a preguntar. ¿Sí me entiendes? Y el diablo va a utilizar a varias gentes allá afuera para tratar de desviar a tus hijos. Ya cuando son adolescentes, la última carta es: aquí yo soy la autoridad y se va a hacer las cosas con los principios que siempre les he enseñado. Pero esa es la última carta, hermano. Alguna vez a alguno de mis hijos le dije: la puerta, ¿sabes por qué mandé a hacer la puerta de 3 metros por 3? Para que nada te estorbe el día que te quieras ir. Sí, puedes salir ampliamente por esa puerta. Ya te lo expliqué con palitos, con bolitas, ya te lo expliqué con las experiencias que he pasado, con las cosas que he visto y con la Biblia. ¿Eres necio? No puedo soportar y tolerar tu necedad. Porque tengo otros hijos que si yo te doy cabida a, ellos van a tomar el ejemplo. Y lo clásico: ¿y por qué mi hermano sí, yo no? ¿Sí? ¿Amén? Una vez le dije a uno de mis hijos: ¿y por qué no me dicen ustedes, por qué tú sí oras y yo no? ¿Cómo esas cosas no me preguntan? ¿Cómo por eso no pelean? ¿Verdad? Entonces, pero hermano, ¿de dónde tiene que venir esto? De Dios. Tiene que venir la sabiduría para que tú puedas tener una conversación en sabiduría y puedas llevar al convencimiento con cosas reales, verdaderas, a tus hijos. ¿Sí? Una de las cosas también de las últimas cartas es que le decía: mira, ya te lo expliqué de muchos ángulos y de muchas maneras. ¿Qué te parece? Métete a orar a Dios y pregúntale si lo que tú piensas está bien. Y vienes y me lo dices: pero tiene que ser con la Biblia. Porque Dios no te va a hablar y vas a encontrar la Biblia. Tienes que enseñarme la Biblia donde Dios te diga que estoy mal yo y por qué razón, y darme los versículos. O un versículo, 2. ¿Sí? Y ya nos metí ahora. Y ya salió tú. Papá, perdona, estoy mal. ¿Sí? Amén. Pero requiere, hermano, la sabiduría de Dios. Necesitamos apegarnos a Él para que Dios nos dé sabiduría y poder ganar el corazón de nuestros hijos. Sí. Por eso es tan importante que los varones y también las mamás, que son las que más quieren a los hijos, las mamás, perdón que se los diga, pero es la verdad, son capaces de traicionar a su esposo por obedecer a sus hijos. Ustedes lo saben. ¿Sí? No sé ya nada, nadie me contó. ¿Ok? Entonces, el asunto, hermanos, es que necesitamos la sabiduría de Dios para que Él nos dé las palabras correctas, nos dé la verdadera naturaleza de las cosas, y en esa manera, en una manera verdadera, no tratando de, voy a decirlo coloquialmente, no tratando de chorearlos o de mentirles o de espantarlos, sino diciéndoles razones correctas y verdaderas. Y de esa manera puedan ser convencidos de retenerse a hacer lo que quieren hacer. Amén. Y al último, así como dijo la hermana, la autoridad, al último, así, ¿sabes qué?
me bajé a tu grado, me quité las rayitas, barras y las estrellas, ¿sí? Y me bajé a tu nivel, como cuates, como compañeros, como amigos. ¿No entendiste? Ni modo, me tengo que poner las barritas y las estrellas y tomar la autoridad que Dios me ha dado en esta casa. Amén. Pero te digo, son las últimas cartas. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Alguna vez Isaac de chiquito, como a los 5 años. Ya no me gusta lo que haces conmigo. Me voy de esta casa. Le digo, órale, Delfín, prepárale sus garritas. Se las amarré, una cajetita. Le quité una escoba a su padre. Le puse su palito y su amarrito. Ándale, mijito. Lo fui empujando a la puerta. Y lo saqué a la puerta. Y le dije, Dios te bendiga, amigo. Adiós. Y cerré la puerta. Y mi esposa, ¿pero por qué le haces eso a mi hijo? No es fácil. Lo vas a traumar. Deja. Y como a los 2 minutos abro la puerta y estaba él parado. ¿Y qué pasó? ¿Qué querías hacer? Vete, hijo. No, papá, perdóname. ¿Está bien? Sí. Amén. Hay veces que si tú les das lecciones a los hijos, les va a quedar tan claro que no van a poder chantajear. Amén, gloria a Dios. Porque esa es una de las cosas que los hijos hacen después cuando ya son adolescentes. Es que estoy así porque tú me hiciste así. Es que yo soy infeliz porque nunca me has cumplido. Y te empiezan a querer chantajear. Y acabas tú llorando y pidiéndoles perdón a tus hijos. Sí, no, hermano, abusado. Por eso requiere la sabiduría de Dios. Sí, para que los hijos no te chantajeen. Sí, que ellos entiendan que hay amor por ellos, hay protección, hay provisión. Pero a la hora de las cosas como tienen que ser, son como son. Sí. Y que les quede bien clarito. Sí. Porque ya te conocen y ya saben de qué pies cojeas. Ya saben por dónde llegarte. Sí. Ay, es que me siento enfermo. Sí. Me siento tristeza porque mis cuates iban a ir a tal lugar y yo no voy a poder ir con ellos. Nunca puedo convivir con ellos. ¿No te ha pasado? Sí. Ay, pobrecito de mi hijo. No, ¿cómo no? Él también que participe con sus amigos y no. Y paz. Sí. Al ratito dan las 12 de la noche, la 1 de la madrugada, y el niño llega tomado. Sí. Abusados, hermanos. No se dejen chantajear de los hijos. Déjenles bien claro que los aman, pero también que les quede claro que hay un límite en todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, pues es importante esto dentro de lo que necesitamos hacer con nuestros hijos. Debe de haber una constante comunicación. ¿Sí? A veces en nuestra casa, y te lo digo, es algo que es real. Muchas de las veces acabamos discutiendo así, sí, ajá. Pero siempre les di las razones correctas. Sí. Y cuando ellos se metían con Dios, ahí todo Dios lo volvía por su propio peso a lo que era. Amén. Y el tiempo difícil es mientras la adolescencia, hermanos. Ya cuando van en los 24, 25 años, ya descansas, como que ya puedes soltar tantito las riendas. Cuando son adolescentes estás así como con perros, porque quiero y jalando contra ellos porque se resisten y como traen una fuerza tremenda y la que es la testosterona y la otra, ¿cómo se llama? La de las mujeres. No recuerdo cómo se llama, pero es una hormona que empieza a hablar en ellas. Empieza la situación de que se quieren comer el mundo y quieren conocer todo y quieren tener todas las experiencias sin saber porque son inexpertos, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí es donde tú tienes que entrar y tienes que poner límites. Sí. Ya cuando llegue la situación, te digo, de 24, 25 años, 26, ya puedes descansar un poquito. Sí, porque van entendiendo las cosas como son. Esa injundia que traen se va apaciguando, ya van empezando a tener control de ella. Amén. Entonces, lo importante de esto que te recalco es tener la sabiduría de Dios, para que tus hijos también sepan que en casa podemos hablar de cualquier tema. ¿Sí?
para que tus hijos sepan que en casa se puede hablar de lo que sea sin tenernos que rasgar las vestiduras, ¿sí? Y que ellos comprendan que nosotros también entendemos que hay cosas que son naturales, pero no correctas. Se puede hablar de ellas y se puede dar entendimiento de por qué razón hay cosas que parecen en apariencia son limpias o son sin malicia, pero por dentro traen algo oculto. Amén. Gloria a Dios, bendito es el Señor. ¿Qué es lo que pasa? Es triste, hermano, pero es una situación bien triste. Es que a mi hija la mataron. ¿Qué hace aquí? Estoy parando el tráfico porque estoy revelándome y estoy oponiéndome y manifestándome porque hijo la mató. Me mataron a mi hija. ¿Dónde andaba su hija, hermano? O bueno, no, hermano. Bueno, también los hermanos. ¿Y dónde andaba su hija, señor? En una fiesta. ¿Cuántos años tenía? 17 años. ¿Y qué fue a la fiesta? ¿Y hasta qué horas se perdió? Pues eran las 3, 4 de la mañana. ¿Quién tiene la culpa? Si esto fuera una selva y supieras que allá afuera hay leones, ¿dejarías salir a tus hijos desprovistos? ¿Dejarías salirlos? No, ¿verdad? No, hija, allá afuera anda un león. La Biblia dice que anda el diablo como rey rugiente, buscando a quien devorar. Y allá afuera hay gentes que son como animales, como fieras salvajes. No tienen misericordia, ni tienen entrañas de compasión, ni nada. Si andan haciendo cosas malas, no se detienen para hacerlas. Amén. Tienen que ir a estudiar los hijos o tienen que salir a trabajar. Ok, puedes encomendarlas a Dios, ¿sí? Porque están haciendo lo correcto. Pero si tú das permiso y eres cómplice de ellos para que salgan a hacer cosas que no convienen, hermano, y le pasa algo, ¿quién va a tener la culpa? Dios, ¿por qué a mí? Pues porque tú la dejaste salir, tú fuiste su cómplice, tú fuiste su cómplice. Vete, pero que tu papá no sepa que la tal no llegas. Es su cómplice. Los papás también, ay, déjalos que vayan para que conozcan el mundo y se sepan defender. Hermano, cuidado. Un consejo que siempre les he dado a los papás: no dejes que tus hijos se junten con los malos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y no tiene ninguna necesidad de socializar y aprender cosas que en su casa jamás aprendieron. No tiene la necesidad. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Entonces vamos a parar aquí y te animo, hermano. Cuida tu casa, cuida a tus hijos. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el Señor.